Ni el sofá mereces. Todo lo que tienes es porque mi padre y yo te dejamos vivir aquí. La voz de Sofía, mi hija mayor, resonó como un trueno en el comedor de su casa, abarrotado de risas y conversaciones, mientras el aroma asado se mezclaba con la humillación. Me quedé inmóvil, de pie junto a la mesa, sosteniendo una bandeja de ensalada que se sentía como plomo en mis manos temblorosas. Sus palabras, pronunciadas con desprecio ante familiares y amigos, me perforaron el alma, dejándome sin aliento, como si todo el aire del lugar hubiera desaparecido de repente. En ese instante, mi mundo se desmoronó. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, deteniéndome en seco mientras mis ojos, por reflejo, buscaron los de Ricardo, mi hijo menor, en busca de un atisbo de apoyo, de consuelo, de cualquier señal de que él también estaba horrorizado por la crueldad de su hermana. Sin embargo, solo encontré una mirada esquiva, un silencio cómplice, que me hirió aún más que las palabras de Sofía. La vergüenza se apoderó de mí, y sentí que mi rostro ardía, como si todas las miradas se hubieran posado sobre mi dolor. El clink de los cubiertos contra los platos y el murmullo de las conversaciones continuaron a mi alrededor, ajenos a la bofetada invisible que acababa de recibir. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí, para que cada palabra de Sofía se grabara a fuego en lo más profundo de mi ser. Me sentí diminuta, transparente, una intrusa en la vida de quienes, se suponía, eran mi propia familia, mi refugio. Mi corazón latía desbocado, un tambor sordo en mi pecho que amenazaba con explotar. Intenté respirar hondo, pero el aire parecía negarse a entrar en mis pulmones. La humillación era un veneno que se extendía por mis venas, paralizando cada músculo, cada pensamiento. Las risas a mi alrededor, antes alegres, ahora sonaban huecas y burlonas, amplificando el eco de las palabras de mi hija. Bajé la mirada, observando cómo mis manos, aún temblorosas, sujetaban la bandeja con una fuerza inusitada, como si al apretarla pudiera contener el torrente de lágrimas que pugnaba por salir. No iba a llorar, no allí, no frente a ellos, no frente a ella. Mi dignidad, por más herida que estuviera, aún se aferraba a un último hilo de fortaleza. No les daría la satisfacción de verme derrumbada. En ese preciso instante, mientras el silencio interno gritaba y la humillación quemaba, algo dentro de mí se rompió, pero también, misteriosamente, algo se reconstruyó. Una determinación gélida, inquebrantable, comenzó a gestarse en lo más recóndito de mi alma. La voz interna, aquella que había permanecido silente por tanto tiempo, despertó con una claridad ensordecedora. Basta, no seré más un estorbo, ni permitiré que me humillen de nuevo. El dolor aún estaba allí, punzante, pero ahora venía acompañado de una nueva y feroz resolución. Mi nombre es María Elena Sandoval, y al momento de aquel almuerzo, mis 68 años se sentían como un siglo, cada uno de ellos cargado de recuerdos, alegrías y, más recientemente, una profunda soledad. Viuda desde hacía 2 años, desde que mi amado José se fue, mi vida se había vuelto un eco silente de lo que alguna vez fue. La casa que compartimos, antes llena de risas y bullicio, ahora era un templo de recuerdos, donde cada objeto me hablaba de su ausencia y de los días en que no estaba sola. Vivía en la misma casa que habíamos construido con tanto esfuerzo, una casita modesta pero llena de vida, ubicada en un barrio tranquilo de la ciudad. Mis mañanas solían comenzar con el suave murmullo del café colándose y el silencio ensordecedor que dejaba el espacio vacío a mi lado en la cama. Mi rutina se había reducido a lo esencial: preparar mi desayuno, regar las pocas plantas del jardín, limpiar la casa con esmero, como si el polvo pudiera borrar también la tristeza de las paredes. Las tardes se llenaban con la lectura de alguna novela antigua o el tejido de alguna prenda que nunca llegaba a terminar, solo por tener algo en qué ocupar mis manos y, sobre todo, mi mente. Era un intento desesperado por llenar las horas que se extendían interminables frente a mí. La soledad era una sombra constante, una compañera silenciosa que se sentaba a mi mesa en cada comida y me envolvía en sus brazos fríos al caer la noche. Aunque mis hijos vivían cerca, sus visitas eran cada vez más esporádicas, y cuando ocurrían,
se sentían más como una obligación que como un acto de cariño genuino. La casa se había vuelto demasiado grande para mí sola, y el silencio de sus habitaciones, una melodía constante de mi existencia actual. A veces, me sentaba en el viejo sofá de la sala, el mismo por el que Sofía me había humillado, y dejaba que los recuerdos me invadieran. Veía a José leyendo el periódico, a los niños jugando en el suelo, las fiestas de cumpleaños que celebrábamos allí. Eran imágenes vívidas que me traían una mezcla agridulce de felicidad pasada y dolor presente. Cada objeto, cada rincón de esa casa, era un testamento de una vida plena que ahora solo existía en mi memoria. Mis achaques de salud, propios de la edad, se sumaban a la carga emocional. Las rodillas me dolían al subir las escaleras, y la espalda se resentía con el más mínimo esfuerzo. A veces, la simple tarea de ir al mercado se convertía en una odisea. Depender de otros para pequeñas cosas me generaba una profunda incomodidad, un sentimiento de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Me veía a mí misma cada vez más pequeña, más frágil, más dependiente. Los vecinos, aunque amables, no llenaban el vacío. Eran saludos cordiales en la calle, alguna charla breve en el supermercado, pero nada que se comparara con la intimidad y el apoyo de una familia unida. Me sentía invisible para el mundo, una anciana más en la multitud, con una historia que a nadie parecía importarle, un dolor que nadie se molestaba en ver más allá de la superficie. Mis limitaciones físicas no eran las únicas. También sentía una limitación emocional, como si mi espíritu se hubiera encogido con el paso del tiempo y la falta de estímulos. Había dejado de lado mis pequeños pasatiempos, mis sueños de juventud, mis ganas de explorar el mundo. Todo se había desvanecido, absorbido por la rutina y la resignación. Guardaba algunas fotos de José en mi mesita de noche, y cada noche, antes de dormir, las miraba, intentando revivir aquellos momentos de felicidad. Eran mi único consuelo, mi ancla a un pasado donde el amor y la compañía eran una constante. La presencia de mi esposo seguía viva en cada rincón, pero era una presencia fantasmal que acentuaba la soledad de mis días. El silencio de la casa era lo más difícil de soportar. Ya no había risas de niños, ni la voz profunda de José resonando en el pasillo, solo el tic-tac monótono del reloj y, a veces, el crujido de la madera vieja, que me recordaban la inmensidad de mi soledad. Era un silencio que gritaba, que ahogaba cualquier atisbo de alegría, que me recordaba constantemente mi abandono. Y así me fui consumiendo poco a poco en esa quietud desoladora. Me sentía como un mueble viejo y olvidado, apartado en un rincón, esperando que alguien lo recordara, lo desempolvara, le diera un propósito. Pero nadie venía. La invisibilidad era mi nueva realidad, un manto de olvido que me cubría y me sumía en una melancolía profunda. Si alguna vez sentiste el peso del silencio, la punzada de la soledad o el desprecio de quienes más amabas, te invito a suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita. Tu apoyo me ayuda a sentir que no estoy sola en esto y que mi historia puede encontrar eco en otras almas. Mi mente vagaba hacia atrás, a décadas de esfuerzo y sacrificio que ahora parecían desvanecerse en la ingratitud. Recuerdo cuando Sofía era apenas una niña, su risa resonando por toda la casa, mientras yo, con las manos enrojecidas, lavaba su ropita a mano en una tina. No teníamos lavadora, y cada prenda, desde las más pequeñas hasta las sábanas, era frotada con esmero, bajo el sol inclemente o la lluvia fría, para que mis hijos siempre tuvieran ropa limpia y planchada. Las noches se fundían con los días. Después de acostar a los niños, me sentaba frente a mi vieja máquina de coser, reparando y confeccionando prendas para los vecinos, buscando cualquier ingreso extra que pudiera traer algo más a la mesa. Mis ojos ardían, mi espalda dolía, pero la imagen de sus rostros dormidos me daba la fuerza para seguir adelante, puntada tras puntada, con la esperanza de un futuro mejor para ellos. Hubo mañanas en que el desayuno era escaso, y yo me aseguraba de que cada porción de pan y cada gota de leche fueran para Sofía y Ricardo. Mi estómago rugía, pero ver sus pequeñas caritas satisfechas me llenaba más que cualquier alimento.
Me decía a mí misma que mi hambre era secundaria, que lo importante era que ellos crecieran fuertes y sanos. Los sueños de una blusa nueva, de un par de zapatos bonitos, de un paseo por el parque, se desvanecían para dar paso a las necesidades urgentes de mis hijos. La escuela era mi prioridad. Recuerdo las innumerables veces que me senté a su lado, en las noches, con la luz tenue de una lámpara, revisando sus tareas y explicándoles aquello que no entendían, a pesar de mi propio cansancio después de una jornada de trabajo, limpiando casas ajenas. Quería que tuvieran la educación que yo nunca tuve, que sus mentes se abrieran a un mundo de posibilidades, que no tuvieran que pasar por las mismas privaciones que yo había enfrentado. Mis manos, que ahora lucían arrugadas y marcadas por el tiempo, contaban la historia de décadas de trabajo duro. No solo cosía y limpiaba, también cocinaba, cuidaba de la casa, atendía a José cuando enfermaba. Era una orquesta de tareas diarias, sin pausas, sin quejas, solo la silenciosa devoción de una madre que se desvivía por los suyos. Mis propias aspiraciones, mis anhelos de juventud, quedaron guardados en un rincón oscuro de mi corazón, sin ver la luz. Las fiestas de fin de año, los cumpleaños, cada celebración era una oportunidad para que mis hijos tuvieran lo mejor. A menudo, renunciaba a comprarme algo para mí, para asegurarme de que ellos tuvieran el juguete deseado o la ropa nueva que tanto anhelaban. Sus sonrisas eran mi única recompensa, el motor que me impulsaba a seguir haciendo un esfuerzo sobrehumano. Cuando José enfermó, el peso de la responsabilidad recayó aún más sobre mis hombros. Dividía mi tiempo entre los trabajos, el cuidado de él y las necesidades de los niños, que en ese entonces eran adolescentes. Viraba noches en vela, aplicando compresas, dándole sus medicinas, rezando en silencio para que se recuperara, mientras mis propios recursos se agotaban. Era una lucha constante, pero nunca me quejé. Mis hijos crecieron viendo mi esfuerzo diario, mi incansable dedicación. Los vi graduarse, conseguir sus primeros trabajos, formar sus propias familias. Sentía un orgullo inmenso, una satisfacción profunda por haberles brindado las herramientas para construir una vida mejor, una vida que yo solo pude soñar para mí. Creí, ingenuamente, que ese sacrificio sería valorado, que el amor que les di sería recíproco. Recuerdo el día en que Sofía me dijo que quería estudiar en la universidad. Trabajé doble turno, acepté trabajos extras, ahorré cada centavo, renuncié a mi pequeña jubilación anticipada, si es que alguna vez la tuve, para que ella pudiera perseguir sus sueños, para que no tuviera las puertas cerradas como yo las tuve. No dudé ni un segundo. Mi única preocupación era que ella pudiera tener la oportunidad que se merecía. Y Ricardo, mi pequeño Ricardo, con su pasión por los coches, le compré herramientas, le apoyé en cada proyecto, incluso cuando mis bolsillos estaban vacíos. Le enseñé que con esfuerzo y dedicación, cualquier sueño era posible. Me desviví para que mis hijos tuvieran no solo lo necesario, sino también aquello que los hiciera felices, que los realizara como personas. La casa siempre estuvo abierta para ellos, incluso después de casados. Sofía y Carlos venían a menudo, y yo cocinaba sus platos favoritos, lavaba sus ropas, cuidaba a mis nietos sin pedir nada a cambio. Era mi manera de seguir brindándoles amor, de seguir siendo la madre que siempre fui, la que los puso por encima de todo. Nunca imaginé que un día esa misma casa se convertiría en el escenario de mi humillación. El contraste era brutal. La vida que yo les había regalado, llena de oportunidades y comodidades, versus la invisibilidad y el desprecio con el que ahora me pagaban. Di todo de mí, cada fibra de mi ser, cada gota de mi energía, para que ellos tuvieran una vida mejor. Y a cambio, recibía desdén y olvido. Era una dolorosa lección sobre la ingratitud, una herida que sangraba en lo más profundo de mi alma. Con el paso de los años, aquella humillación del sofá no fue un hecho aislado, sino la culminación de un patrón de rechazo que había ido creciendo de forma insidiosa. Empezó con pequeños gestos, casi imperceptibles, como la vez que Sofía organizó la fiesta de cumpleaños de su hijo mayor, Lucas, y me llamó a última hora para ayudar con la comida.
pero nunca me invitó formalmente a sentarme a la mesa con los demás invitados. Me dejó en la cocina, entre ollas y sartenes, mientras escuchaba las risas y brindis desde el otro lado de la puerta. Luego vinieron los almuerzos de los domingos, que antes eran sagrados. Poco a poco, las invitaciones se hicieron menos frecuentes, hasta que, de repente, dejaron de existir. Me enteraba por casualidad, por algún comentario de Ricardo o de un vecino, que habían celebrado alguna reunión familiar sin mí. Me decía a mí misma que estaban ocupados, que se les olvidaría, pero en el fondo, la punzada de la exclusión dolía cada vez más. Las frases cortantes de Sofía se volvieron más directas, más hirientes. «Mamá, ¿por qué no te vistes un poco mejor? Pareces una pordiosera», me dijo una vez, mientras yo me arreglaba para ir a misa con mi blusa favorita, una que había cosido yo misma. «Oh, no entiendes nada. Las cosas han cambiado. Tú vives en el pasado». Cuando intentaba darles algún consejo basado en mi experiencia de vida, cada palabra era un puñal que se clavaba en mi corazón. Incluso Carlos, el esposo de Sofía, un hombre siempre tan ambicioso y calculador, comenzó a mirarme con desprecio. Sus ojos, antes amables, ahora reflejaban una mezcla de lástima y fastidio. A menudo, cuando yo hablaba, él me interrumpía o cambiaba de tema, como si mis opiniones no tuvieran valor, como si mi presencia fuera un estorbo en su perfecta vida. Me sentía una carga, una sombra molesta en su hogar. La desvalorización no se limitaba a las palabras. En una ocasión, Ricardo me pidió prestado dinero para una urgencia, y yo, sin dudarlo, se lo di, a pesar de mis modestos ahorros. Cuando un tiempo después le pregunté si me lo devolvería, me respondió con un encogimiento de hombros y un «Ay, mamá, si es para ti, ¿para qué lo quieres? Si apenas sales de casa». Como si mis necesidades no existieran, como si mi dinero fuera inútil en mis manos. Los gestos de desprecio eran sutiles, pero constantes. Las miradas ignoradas cuando intentaba unirme a una conversación, el silencio que se hacía en la sala cuando yo entraba, el cambio de tema abrupto. Todo contribuía a crear un ambiente donde me sentía una extraña en mi propia familia, una presencia no deseada que solo generaba incomodidad. Mi existencia parecía molestarles. Recuerdo una cena de Navidad, en casa de Sofía, donde se sentaron a todos los invitados importantes en la mesa principal, y a mí me ubicaron en una pequeña mesa auxiliar en la cocina, junto a los niños y la empleada. Me justificaron diciendo que era para tener más espacio, pero sentí la humillación arder en mi pecho. Viendo desde la distancia cómo brindaban y reían, me di cuenta de lo lejos que estaba de ellos. El grupo de WhatsApp familiar, creado para mantenernos comunicados, se convirtió en otra fuente de dolor. Mis mensajes eran ignorados, mis preguntas sin respuesta. Las fotos de reuniones y viajes, en las que yo nunca era incluida, aparecían constantemente, como un recordatorio cruel de la vida que mis hijos construían lejos de mí, una vida en la que yo no tenía cabida. La justificación de Sofía era siempre la misma. «Ay, mamá, eres tan dramática. No es para tanto». Minimizaba mi dolor, mis sentimientos, como si fueran una exageración de una anciana quejumbrosa. Pero cada palabra, cada gesto, se sumaba a la herida, profundizándola, haciéndola más difícil de sanar. Ella no veía el dolor, solo mi drama. El abandono emocional era un veneno lento. Me sentía como una muñeca vieja, a la que habían dejado de lado después de usarla, sin valor, sin propósito. La soledad se transformó en un manto pesado que me envolvía, asfixiando cualquier rastro de alegría o esperanza que aún pudiera albergar en mi corazón. La invisibilidad se volvió mi condena. La frase de Sofía sobre el sofá no fue un incidente aislado, sino el eco de años de desvalorización. Era el sonido de la ingratitud, el reconocimiento de que, a sus ojos, yo no merecía ni lo más básico, ni un simple lugar para descansar en el hogar que mi esposo y yo habíamos construido. Esa humillación pública fue el punto de quiebre, la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Mi corazón se sentía exprimido, dolorido, pero a la vez una extraña frialdad comenzó a instalarse en mi interior. Ya no era solo tristeza o indignación, era una determinación silenciosa, una fuerza que se gestaba en las profundidades de mi ser.
La dignidad, por más pisoteada que estuviera, se negaba a morir. Y fue entonces, en medio de la más profunda oscuridad, que la luz de la resistencia comenzó a brillar. Si alguna vez sentiste esa punzada de injusticia, ese silencio ensordecedor de la indiferencia, o el frío desprecio de quienes deberías amar, suscríbete y déjame un comentario contándome desde qué lugar del mundo me acompañas. Fue en una tarde de Mietoznoziafa, lluvia, mientras observaba las gotas deslizarse por el cristal de la ventana, que algo en mí hizo clic. Había pasado horas en silencio, sentada en el mismo sofá donde Sofía me había humillado, reviviendo cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio. Sentí un agotamiento profundo, no solo físico, sino del alma. Ya no había lágrimas que derramar, solo un vacío punzante. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba cansada de implorar, de rogar por un amor y un reconocimiento que nunca llegarían. En miniaciones, ese momento, me levanté del sofá con una lentitud deliberada, como si cada movimiento fuera una declaración silenciosa. Caminé hacia el viejo baúl de madera en el rincón de mi habitación, un lugar donde guardaba recuerdos y objetos que creía olvidados. Lo abrí y el olor a polvo y tiempo me envolvió. Mis manos buscaron algo, cualquier cosa que simbolizara un cambio. Encontré una vieja foto de mi boda, descolorida por el paso de los años. La miré por un instante, recordando la promesa de un futuro juntos, de una familia unida. Luego, con una calma que me sorprendió a mí misma, la rompí por la mitad. No era un acto de ira, sino de liberación. Estaba rompiendo con el pasado, con la ilusión de una felicidad que ya no existía, con la María Elena, que suplicaba migajas de afecto. A partir de ese día, mi rutina comenzó a cambiar, aunque de forma casi imperceptible para los demás. Dejé de llamar a mis hijos tan a menudo, de enviarles mensajes que quedaban sin respuesta. Empecé a apagar el teléfono por las noches, permitiéndome un espacio de paz y silencio solo para mí. Era un acto de autoconservación, una forma de proteger mi energía y mi espíritu. Comencé a dedicar más tiempo a mí misma. Retomé mi viejo libro de poesía, ese que había dejado a medias hace años, y volví a disfrutar de la belleza de las palabras. Empecé a tejer por placer, no por necesidad, creando patrones intrincados que reflejaban la complejidad de mis pensamientos. Cada pequeña acción era un paso hacia la recuperación de mi propia identidad, una forma de decirme a mí misma que yo también importaba. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, me detuve a observar una pequeña rosa marchita. En lugar de dejarla morir, decidí cuidarla con esmero, podar sus hojas secas y nutrir su tierra. Fue un acto simbólico. Así como la rosa, yo también necesitaba ser cuidada, nutrida, para volver a florecer. Era un compromiso silencioso conmigo misma, una promesa de renacimiento. Dejé de buscar la aprobación de mis hijos. Cuando Sofía me llamaba para alguna queja trivial o para pedirme un favor, respondía con una voz tranquila, sin emoción, poniendo límites que antes no me atrevía a establecer. Mi voz no temblaba, mi corazón no se aceleraba. Había una nueva fortaleza en mi interior, una que me permitía mantener la compostura frente a su desprecio. Empecé a cerrar la puerta de mi habitación por las noches, un gesto que antes no hacía. Era un símbolo de mi necesidad de privacidad, de mi espacio personal, de mi fortaleza. No necesitaba que nadie me viera vulnerable, ni que escuchara mis pensamientos. Estaba construyendo un muro invisible, pero fuerte, alrededor de mi ser. Las pocas veces que veía a mis hijos, mantenía una distancia emocional. Respondía a sus preguntas con monosílabos. Mis ojos no revelaban el dolor que antes me consumía. Había una serenidad nueva en mi rostro, una que confundía a Sofía y a Ricardo. No entendían que el fuego de la tristeza se había transformado en la fría determinación del acero. Fue un despertar lento, pero poderoso. No era un acto de venganza, no aún. Era un acto de amor propio, de recuperación. Estaba desenterrando la María Elena que había sido antes de ser solo madre y esposa, la mujer con sueños y anhelos propios. Estaba plantando las semillas de un nuevo comienzo, un comienzo que mis hijos ni siquiera imaginaban. Comencé a caminar por el barrio, algo que había dejado de hacer por años. Observaba a la gente, los pequeños detalles de la vida cotidiana.
Me sentía más conectada con el mundo exterior, menos atrapada en mi propia burbuja de dolor. Cada paso era una afirmación de mi existencia, de mi derecho a vivir y a ser feliz, lejos de la sombra de la ingratitud. Y en ese silencio, en esa aparente calma, se gestaba algo grande, algo que cambiaría mi vida para siempre y que sorprendería a todos los que me habían subestimado. Mis hijos me veían frágil, acabada, pero no sabían que, en lo más profundo de mi ser, la semilla de la dignidad había germinado y que estaba a punto de florecer con una fuerza imparable. Si mi historia te resuena y crees que las voces silenciosas merecen ser escuchadas, te pido que te unas a esta comunidad. Tu suscripción es un apoyo para que historias como la mía encuentren eco y demuestren que la fuerza silenciosa puede cambiarlo todo. Fue durante una de esas mañanas de exploración silenciosa, mientras ordenaba el viejo armario de mi difunto esposo José, que mis dedos tropezaron con una caja de madera escondida al fondo, bajo una pila de sábanas antiguas. Era una caja que nunca antes había visto, sin llave, pero con un cierre tan discreto que se mimetizaba perfectamente con la madera. El corazón me dio un vuelco. José era un hombre metódico, y que algo estuviera escondido, para él, significaba que era importante. Con las manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, no encontré joyas ni dinero en efectivo, sino un legajo de documentos atados con una cinta de seda azul, ya amarillenta por el tiempo. Y lo que más me impactó fue una carta, escrita con la caligrafía inconfundible de José, dirigida a mí, mi querida Elena. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver su letra. Una mezcla de dolor y una extraña anticipación me invadió. La carta explicaba que, previendo la codicia de nuestros hijos y queriendo asegurar mi futuro, José había mantenido en secreto una parte de su patrimonio. Había un testamento, distinto al que conocía, que me dejaba no solo la casa en la que vivía Sofía y Ricardo, sino también un apartamento en el centro de la ciudad y, para mi asombro, un contrato de sociedad en una pequeña empresa de tecelaje, herencia de mis propios padres, que él había estado gestionando discretamente. Recuerdo la mezcla de emociones que me embargó mientras leía cada palabra. Lágrimas de tristeza por la ausencia de José, pero también de una profunda gratitud por su previsión. Y luego, una oleada de incredulidad y, finalmente, una creciente sensación de poder. Este no era solo un testamento, era una revelación, un mapa hacia una nueva vida que José había diseñado para mí, una tabla de salvación en medio de mi naufragio emocional. El apartamento del centro, una propiedad que creía vendida hacía décadas para cubrir gastos familiares, seguía siendo nuestro. José lo había mantenido oculto en los registros, un as bajo la manga para una emergencia. La empresa de tecelaje, a la que mi padre había dedicado su vida, no se había perdido como yo creía. José la había mantenido a flote, en secreto, con un socio de confianza, preparándola para que yo pudiera reclamarla. Esa noche no pude dormir. Repasé los documentos una y otra vez, mis dedos recorriendo cada línea, cada firma. Sentí la presencia de José, su sabiduría, su amor protector, envolviéndome. Me di cuenta de que, incluso en su muerte, él seguía cuidando de mí, dándome las herramientas para luchar por mi dignidad y mi independencia. El secreto era un regalo, una segunda oportunidad para levantarme. El testamento especificaba que, en caso de su fallecimiento, yo tendría el control total de todos esos bienes, y que solo debían ser revelados si yo sentía que mi estabilidad estaba en peligro o que mis hijos no actuaban con la gratitud que él esperaba. Las palabras de José eran claras. Él había visto en ellos una sombra de ambición y había querido protegerme de ella. Dentro de la caja también encontré una serie de recibos y correspondencia antigua que demostraban que la empresa de tecelaje, aunque pequeña, era viable y rentable, y que el apartamento del centro había estado alquilado por años, generando ingresos que se habían depositado en una cuenta secreta a mi nombre. Era una fortuna discreta, pero suficiente para darme la libertad que tanto anhelaba. La revelación de este secreto cambió todo. La humillación que había sentido en el almuerzo, las palabras de Sofía, la indiferencia de Ricardo,
todo adquirió un nuevo significado. No era solo dolor, era el catalizador que me había llevado a descubrir mi verdadero poder, el que José, en su infinita sabiduría, había guardado para mí. No era solo un tesoro material, era la llave de mi propia liberación. En ese momento, las lágrimas que no había podido derramar ante mis hijos fluyeron libremente, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y una extraña euforia. Entendí el propósito de mi sufrimiento. Me había empujado hacia esta verdad oculta, hacia el despertar de una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. La abuela, frágil, se desvanecía, y en su lugar surgía una mujer con un propósito renovado. Ese día, la María Elena que suplicaba afecto murió, y nació una estratega silenciosa. La caja, con sus documentos y su carta, se convirtió en mi cofre del tesoro, el símbolo de mi renacimiento. El juego había cambiado. Mis hijos, en su ceguera, no sabían que yo ya había transferido la casa en mi mente. No solo la que habitaban, sino la casa de mi propia vida. El verdadero poder no estaba en lo que ellos me dejaban vivir, sino en lo que yo estaba a punto de recuperar. Impulsada por la revelación, mi primer paso fue buscar al doctor Ramírez. Lo recordaba como un hombre íntegro y de confianza, un abogado jubilado que había sido vecino nuestro por años y un amigo de José. La discreción era clave, y sabía que en él podía confiar plenamente. Un martes por la mañana, vestida con mi ropa más sencilla, como si fuera a hacer una compra más en el mercado, me presenté en su modesta oficina. El doctor Ramírez me recibió con una sonrisa amable, un poco sorprendido por mi visita. Le expliqué la situación con una calma inusual, mostrándole los documentos que José había guardado. Sus ojos, antes relajados, se abrieron de asombro a medida que revisaba el testamento y los contratos. Reconoció de inmediato la astucia de José y la validez legal de todo. María Elena, su esposo, era un hombre muy sabio, me dijo, con una voz cargada de respeto. Juntos, trazamos un plan. Mi objetivo principal era recuperar la titularidad de la casa donde Sofía y Ricardo vivían, que legalmente seguía a mi nombre, pero que ellos asumían como propia, y reactivar la sociedad en la empresa de Tecelagem. El doctor Ramírez me explicó cada paso legal, la burocracia, los tiempos. Hablamos de la discreción necesaria, de cómo movernos sin levantar sospechas, especialmente de Sofía, quien era la más vigilante. Las visitas al despacho del doctor Ramírez se convirtieron en mi misión secreta. Iba una vez por semana, siempre en horarios diferentes, inventando excusas para mis hijos si preguntaban. Decía que iba a visitar a una amiga o a alguna cita médica rutinaria. Cada encuentro era un paso adelante, cada documento firmado, un ladrillo más en la construcción de mi fortaleza silenciosa. Era como jugar al ajedrez, moviendo mis piezas con cautela. El proceso de reactivación de la empresa de Tecelagem fue el más complejo. Había un socio oculto que José había mantenido, un hombre llamado Don Antonio, quien se sorprendió al verme, pero me recibió con calidez al enterarse de la situación. Él me puso al tanto de todo, de los movimientos financieros, de los desafíos del mercado. Era un mundo completamente nuevo para mí, pero estaba decidida a aprenderlo todo. Recuperar el control total sobre mis bienes no era solo una cuestión legal, sino emocional. Cada documento que firmaba, cada reunión con el doctor Ramírez, era un acto de reafirmación de mi dignidad. No era una venganza, no, al menos no del tipo que ellos esperaban. Era una restauración, una reconstrucción de mi propio valor, de mi independencia. Hubo momentos de tensión. El miedo a ser descubierta me invadía. ¿Y si Sofía o Ricardo se enteraban? ¿Y si sospechaban de mis ausencias? Pero la determinación era más fuerte que el temor. Me recordaba a mí misma el dolor del almuerzo, la humillación, y eso me daba la fuerza para seguir adelante, para mantener el disimulo. No podía dar marcha atrás. Una tarde, mientras esperaba al doctor Ramírez, vi una antigua foto en su oficina. Era de la casa de mi infancia, la casa de mis padres, que había quedado abandonada. Le pregunté por ella, y él me confirmó que aún figuraba mi nombre en los registros, una pequeña propiedad que había olvidado por completo. Sentí una punzada de nostalgia.
La casa de mis padres, un refugio de recuerdos felices, podría ser mi nuevo hogar, mi verdadero santuario. El plan comenzó a tomar forma. Primero, asegurar la casa donde vivía Sofía, luego el apartamento y finalmente, la empresa de Tecelagem. El doctor Ramírez sugirió que no me apresurara con la empresa, que me tomara tiempo para entenderla antes de hacer grandes movimientos. Paso a paso, María Elena. La prisa es enemiga de la perfección, me aconsejó. Escuché con atención, absorbiendo cada palabra. Mientras mis hijos seguían con sus vidas, ajenos a lo que se gestaba, yo trabajaba en silencio. Iba a la biblioteca, leía libros sobre administración y finanzas, aprendiendo los fundamentos de los negocios. Quería estar preparada, no solo para manejar mi patrimonio, sino para demostrarme a mí misma que era capaz, que mi edad no era una barrera para mi inteligencia. Cada noche, antes de dormir, repasaba el plan en mi mente. Visualizaba el momento en que todo saldría a la luz, el impacto en los rostros de Sofía y Ricardo. No era un deseo de causarles dolor, sino de establecer límites, de reclamar lo que era mío por derecho y por sacrificio. La María Elena sumisa había desaparecido, y en su lugar, una estratega, tranquila y decidida, estaba lista para actuar. Mientras yo movía los hilos en silencio, mis hijos y sus familias seguían con sus vidas, completamente ajenos a la marea que se gestaba. Para ellos, yo era la misma María Elena de siempre, la abuela frágil, la viuda solitaria, la que apenas salía de casa y se quejaba de sus achaques. Era una vida doble que se jugaba con maestría, una donde la apariencia de debilidad era mi mejor disfraz. Ellos me veían decaer, pero en realidad estaba floreciendo. Sofía, especialmente, se sentía segura de su posición. Venía a visitarme de vez en cuando, trayéndome algún postre para animarme o dejándome encargos de ropa para planchar, como si su beneficencia fuera un favor que me hacía. Sus ojos me escaneaban, buscando cualquier señal de fragilidad, de miseria, y yo, con una sonrisa cansada, le ofrecía exactamente lo que esperaba ver, una mujer que se resignaba a su destino. «Mamá, ¿por qué no te quedas en casa hoy? Se ve que estás un poco pálida», me decía Ricardo, cuando en realidad yo acababa de regresar de una reunión con el doctor Ramírez, con la cabeza llena de estrategias y planes. Asentía fingiendo un cansancio que no sentía y me acurrucaba en el sofá, mientras por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad, revisando mentalmente cada detalle de mis movimientos. Mientras ellos creían que yo me consumía en la soledad, yo estaba haciendo pilates 2 veces por semana, en un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, donde nadie me conocía. Las clases me ayudaban a fortalecer mi cuerpo, a aliviar mis dolores y, más importante aún, a liberar mi mente. Cada estiramiento, cada respiración profunda, era un acto de empoderamiento silencioso, una forma de decirme a mí misma que mi cuerpo y mi espíritu seguían vivos. Me inscribí en un curso de computación básica en el centro comunitario. Al principio me costó un poco adaptarme a la tecnología, pero me esforcé. Quería aprender a usar el correo electrónico, a buscar información, a estar al tanto del mundo. Mis hijos se reirían si supieran que su anciana desactualizada estaba aprendiendo a navegar por Internet, pero esa era mi pequeña venganza silenciosa. Las conversaciones con mis vecinos también cambiaron. Antes, mis temas se limitaban a la salud o al clima. Ahora, sutilmente, introducía comentarios sobre noticias de actualidad, sobre pequeñas inversiones, sobre el crecimiento de la ciudad. Ellos me miraban con una mezcla de sorpresa y admiración, notando un brillo nuevo en mis ojos, una energía que antes no poseía. Estaba recuperando mi voz, mi presencia en el mundo. Cuando Sofía me hablaba de la casa, de los planes para remodelar la cocina o el jardín, yo la escuchaba con paciencia, asintiendo con la cabeza, incluso ofreciendo alguna sugerencia inocente sobre los materiales o los colores. Ella pensaba que yo estaba interesada en el bienestar de la casa que ellos habitaban, pero en realidad yo estaba calculando mentalmente los costos de la transferencia de propiedad, los plazos legales que ya se estaban cumpliendo. Ricardo, por su parte, se preocupaba por mi bienestar,
pero de una manera superficial. Me traía alguna comida preparada de vez en cuando, o se ofrecía a llevarme al médico. Yo aceptaba sus gestos con gratitud, sin revelar que mis citas con el doctor Ramírez eran mucho más importantes que cualquier revisión médica. Les permitía creer que eran mis salvadores, mientras yo era mi propia arquitecta. La diferencia entre la María Elena que ellos veían y la que yo era en realidad era abismal. La María Elena pública era la víctima, la que inspiraba lástima. La María Elena privada era la estratega, la que movía los hilos con precisión quirúrgica. Era una danza delicada, un acto de disimulo que requería una fuerza mental inquebrantable. Mi apariencia también se transformó. Poco a poco, renové mi guardarropa con prendas más cómodas y elegantes, aunque sin exagerar para no levantar sospechas. Pequeños detalles, un nuevo corte de cabello, un poco de maquillaje. Me miraba al espejo y veía a una mujer diferente, una que había recuperado su brillo, su autoestima. No lo hacía por nadie más que por mí misma. Cada vez que Sofía o Ricardo hacían algún comentario despectivo sobre mi situación, me limitaba a sonreír con una calma enigmática. Ellos interpretaban mi sonrisa como resignación, como la señal de una anciana que había aceptado su destino. Pero en realidad, mi sonrisa era un reflejo de mi conocimiento, de la verdad que solo yo poseía, de la bomba de tiempo que estaba a punto de explotar en sus vidas. No sabían que mientras me subestimaban, yo estaba firmando documentos que redefinirían nuestro futuro. El momento del confronto, que había planeado con tanta meticulosidad, llegó un sábado por la noche. Los invité a cenar a un restaurante elegante en el centro, uno de esos lugares donde el silencio es casi tan elocuente como las palabras. Sofía y Ricardo llegaron puntuales, con una mezcla de curiosidad y la habitual condescendencia en sus miradas. Carlos, el marido de Sofía, se sentó con su aire de superioridad, como si el mundo le debiera algo. La cena transcurrió con la superficialidad de siempre. Hablaron de sus éxitos, de sus planes, de lo ocupados que estaban. Yo los escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con una sonrisa enigmática que ellos, por supuesto, no supieron descifrar. La tensión era palpable solo para mí, un nudo en el estómago que se apretaba con cada minuto que pasaba, anticipando el huracán que estaba a punto de desatarse. Cuando los postres fueron servidos, y con una calma que me sorprendió a mí misma, carraspeé. «Quiero compartirles algo», dije, mi voz apenas un susurro, pero que de alguna manera captó la atención de todos. Sofía me miró con fastidio, como si yo fuera a soltar alguna queja habitual. Ricardo se removió incómodo en su silla, y Carlos ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Como saben», continué, elevando un poco la voz, «la casa donde ustedes viven, donde crecieron, siempre fue nuestra, de José y mía. Y, aunque yo soy la titular legal, he permitido que la habiten por años, sin pedir nada a cambio». Sofía soltó una risa forzada. «Ay, mamá, ¿a qué viene esto ahora? Si sabemos que la casa es tuya, pero es obvio que nosotros la mantenemos». Fue entonces cuando saqué de mi bolso un sobre grande, de papel craft, que contenía los documentos. Con manos firmes coloqué la escritura de la propiedad sobre la mesa, deslizándola hacia Sofía. «Este documento», dije, mi voz ahora clara y segura, «confirma que, aunque vivan allí, la propiedad ha sido y es legalmente mía, y he decidido que voy a reclamarla». El color abandonó el rostro de Sofía. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando del documento a mi rostro, como si me viera por primera vez. Ricardo, que hasta entonces había estado inmerso en su teléfono, levantó la vista de golpe, con una expresión de incredulidad. Carlos, por primera vez, dejó su teléfono a un lado y miró la escritura con recelo. «Pero eso no es todo», continué, disfrutando de la quietud que se había apoderado de la mesa. Saqué otro documento, un contrato de sociedad. José, mi esposo, su padre, mantuvo en secreto una pequeña empresa de tecelaje, herencia de mis padres, que él administraba discretamente. Una empresa que ahora es mía y que está prosperando nuevamente bajo mi gestión. Sofía, visiblemente alterada, intentó reírse, pero su risa salió entrecortada. «¡Esto es una locura!»,
¿Una empresa? ¿De qué hablas, mamá? Si siempre has sido una simple ama de casa. Su voz subió de tono, atrayendo algunas miradas de las mesas vecinas. Y por último, dije sacando una tercera carpeta. Este documento es la escritura de un apartamento en el centro de la ciudad. Una propiedad que creían perdida, pero que José mantuvo en secreto y me dejó como parte de mi herencia. También es mía y ha estado generando ingresos en una cuenta que ustedes desconocían. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Sofía se levantó bruscamente, tirando su silla al suelo con un estruendo. «Esto es una farsa. Estás senil, mamá. Esto no puede ser verdad», gritó, su rostro contorsionado por la ira y el pánico. Ricardo, por su parte, se quedó pálido, sin poder articular palabra. Carlos, más astuto, tomó los documentos y comenzó a revisarlos, su expresión pasando de la incredulidad a una mezcla de rabia y asombro. «Pueden verificarlo con el doctor Ramírez», añadí con calma, señalando su tarjeta. Él ha sido mi asesor legal en todo este proceso. En ese momento, la verdad los golpeó con la fuerza de un tsunami. La abuela frágil, la que creían bajo su control, había estado moviendo fichas en un tablero que ellos ni siquiera sabían que existía. «He vivido años bajo su desprecio», dije, mi voz ahora teñida de una tristeza profunda, pero también de una dignidad inquebrantable. «He soportado sus humillaciones, sus silencios, su indiferencia. Me han tratado como una carga, como si no mereciera ni el sofá de esta casa. Pero hoy les digo que mi dignidad no está en venta, y lo que es mío, lo recupero». Sofía comenzó a llorar, un llanto histérico que no era de arrepentimiento, sino de rabia por la pérdida. Ricardo, finalmente, encontró su voz, pero solo para balbucear excusas y pedidos de perdón. Carlos, con la cara lívida, seguía examinando los papeles, su mente calculadora buscando una salida, una fisura en mi plan, que no existía. Me levanté de la mesa, dejando los documentos allí, como una sentencia irrevocable. Los observé por última vez, sus rostros desfigurados por el shock y la desesperación. No había triunfo en mis ojos, solo la fría satisfacción de la justicia. La noche que comenzó con la arrogancia de ellos, terminaba con la revelación de mi poder silencioso. El silencio en el restaurante, tras mis revelaciones, se rompió con el estallido furioso de Sofía. Sus gritos llenaron el espacio, mezclándose con el sonido de los cubiertos cayendo al suelo. «Esto es una venganza, una locura. No puedes hacernos esto», vociferaba, sus ojos inyectados en sangre, mientras se aferraba a la escritura de la casa, como si pudiera negar su contenido con la fuerza de su desesperación. Era la imagen de la derrota, de la arrogancia convertida en ruinas. Ricardo, aún pálido, intentó intervenir, balbuceando algo sobre hablar con calma, pero yo lo detuve con un gesto de la mano. No había nada que hablar. Las palabras ya habían sido dichas, las verdades reveladas y la justicia, aunque tardía, estaba servida. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y culpa, una punzada de remordimiento que llegaba demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Carlos, el yerno ambicioso, fue el único que mantuvo una semblanza de control. Su rostro, aunque lívido, mostró una rápida evaluación de la situación. Sus ojos recorrieron los documentos, buscando una laguna legal, una forma de revertir la jugada. Pero el doctor Ramírez había sido meticuloso, y no había escapatoria. La frialdad de su cálculo se mezclaba con la impotencia. «La casa», dije con voz firme, «está legalmente a mi nombre. Les doy un mes para desalojarla. Después de ese plazo, iniciaré los trámites para recuperar la posesión. Tienen tiempo para buscar otro lugar». La frase fue un golpe, una sentencia que sellaba su destino. Sofía sollozó aún más fuerte, y Ricardo bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. La escena en el restaurante era surrealista. Los demás comensales nos observaban con curiosidad y asombro, algunos con expresiones de lástima hacia mis hijos, otros con una clara indignación hacia su comportamiento. No me importaba lo que pensaran. Mi foco estaba en el cierre de un ciclo doloroso, en la afirmación de mi dignidad. Era un juicio público, y la verdad era mi única arma.
La humillación que ellos habían infligido en mí durante años ahora se reflejaba en sus rostros, magnificada por la exposición. Sus gritos y lágrimas no eran por mi sufrimiento, sino por la pérdida de lo que creían suyo, por el desmoronamiento de su control. Era la consecuencia directa de su ingratitud, de su desprecio por quien les había dado todo. No había alegría en mi corazón al ver su desesperación, solo una profunda sensación de alivio, de liberación. Era el fin de una era de sumisión, el comienzo de una nueva etapa donde yo era la dueña de mi destino, no una marioneta en sus manos. La victoria no se sentía dulce, sino justa, necesaria. Me levanté de la mesa. Los documentos quedaron allí, como una prueba irrefutable de mi decisión. No pronuncié una palabra más. Mi silencio era mi mayor poder. Una declaración rotunda de que no había más negociaciones, no más súplicas, no más migajas de afecto. La dignidad, una vez pisoteada, se había erguido con una fuerza inquebrantable. Mientras me alejaba de la mesa, escuché los últimos lamentos de Sofía, los balbuceos de Ricardo, las palabras furiosas de Carlos, pero sus voces se desvanecían, haciéndose cada vez más pequeñas, hasta que solo escuché el sonido de mis propios pasos, firmes y decididos. Era el sonido de la libertad, de la independencia reconquistada. Esa noche, cuando regresé a mi casa, la sentí diferente. No era solo un lugar, sino un símbolo de mi resurgimiento. La María Elena que había entrado en ese restaurante, frágil pero determinada, había salido transformada. Había cerrado un capítulo, y el siguiente se presentaba con la promesa de una vida plena, sin la sombra de la ingratitud. La verdadera herencia no era la casa, ni el apartamento, ni la empresa. Era la dignidad que había recuperado, la voz que había alzado, la fuerza que había descubierto en mi interior. Y a cada persona que ha sentido la punzada del desprecio, que ha sido subestimada o ignorada, quiero decirles, no están solos. Su historia también importa. No dejen que nadie defina su valor. Esta es la hora de levantarse. La vida de María Elena Sandoval, lejos de ser un lamento de soledad, se transformó en un lienzo de colores vibrantes. Con el dinero de la venta del apartamento del centro, mi primer acto fue comprar y reformar completamente la antigua casa de mi infancia. Aquel refugio abandonado que había visto en la oficina del doctor Ramírez. Con cada martillazo, con cada capa de pintura fresca, sentía que estaba reconstruyendo no solo una casa, sino mi propia alma. Era un santuario de paz, lleno de luz, de recuerdos felices y de la promesa de un futuro brillante. El jardín de mi nuevo hogar se convirtió en mi pequeño paraíso personal. Planté rosales, jazmines y hierbas aromáticas, cuidándolos con la misma dedicación que antes ponía en mis hijos. Cada brote, cada flor que se abría, era un recordatorio de la vida que renacía, de la belleza que se podía encontrar incluso después de la desolación. Me sentaba en el porche, respirando el aire fresco y sintiendo el sol en mi piel, una serenidad que nunca antes había conocido. Con el apoyo de don Antonio, el socio de José, la empresa de Tecelagem prosperó más allá de mis expectativas. Aprendí sobre el negocio, me involucré en las decisiones y descubrí una pasión por la gestión que nunca supe que tenía. Visitar la fábrica, ver a los telares trabajando, escuchar el zumbido de las máquinas, me llenaba de una energía renovada. Era una prueba de que nunca es tarde para aprender, para reinventarse, para encontrar un nuevo propósito. Viajé, cumplí el sueño de conocer el mar, de ver las montañas que siempre había imaginado. Fui a pequeños pueblos con encanto, probé comidas nuevas, me perdí en mercados bulliciosos. Cada viaje era una aventura, una oportunidad para expandir mis horizontes y para demostrarme a mí misma que el mundo era mucho más grande y más hermoso de lo que había creído durante tantos años. No necesitaba permiso de nadie para explorar. Reencontré a viejas amigas de juventud, aquellas con las que había compartido risas y secretos antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Nos reuníamos para tomar el té, para recordar viejos tiempos, para compartir nuestras historias de vida. Sus abrazos eran sinceros, sus palabras de apoyo, un bálsamo para el alma. Me sentía conectada, parte de una red de afecto que había subestimado por tanto tiempo. Me uní a un grupo de voluntariado en un hogar de ancianos.
Compartía mis historias, escuchaba las de ellos, les leía libros y les ayudaba en lo que podía. Encontré una profunda satisfacción en brindar consuelo y compañía a quienes también se sentían solos. Era una forma de dar, pero también de recibir, de recordar que la empatía y la conexión humana son los tesoros más valiosos. Mis nietos, Lucas y la pequeña Camila, los hijos de Sofía y Ricardo, comenzaron a buscarme. Al principio tímidamente, con mensajes por teléfono. Luego, con visitas furtivas a mi nueva casa, lejos de la mirada de sus padres. Los recibía con el corazón abierto, sin reproches, solo con amor. Escuchaba sus problemas, les contaba historias y les enseñaba que el amor de la abuela no tenía condiciones. Recuperar su cariño fue una de las mayores bendiciones. La relación con mis hijos, Sofía y Ricardo, era distante, pero diferente. Aprendieron que mi respeto no se mendigaba, se ganaba. Hubo intentos de acercamiento, de disculpas, pero yo mantenía una distancia cautelosa. Les permitía ver que había un camino hacia la reconciliación, pero que éste pasaba por el reconocimiento de sus errores y por un cambio genuino de actitud. La pelota estaba en su tejado. La paz interior se convirtió en mi compañera constante. Ya no vivía con el nudo en el estómago, ni con el corazón oprimido por la tristeza. Había soltado el pasado, perdonado, y me había perdonado a mí misma por haber permitido tanto tiempo la humillación. La libertad no era solo material, sino espiritual, una ligereza que me permitía respirar profundamente. A menudo me sentaba en mi jardín, mirando el atardecer, y pensaba en José. Le hablaba en silencio, agradeciéndole por su sabiduría, por haberme dado las herramientas para esta segunda oportunidad. Su amor seguía vivo en cada flor, en cada rincón de mi hogar, en cada latido de mi corazón. Había cumplido su deseo de protegerme, y yo había honrado su legado. Mi historia se convirtió en un susurro de esperanza para otros. Descubrí que había muchas mujeres, muchos hombres, que habían sentido la misma humillación, la misma invisibilidad. Mi vida se volvió un testimonio viviente de que la dignidad siempre puede ser recuperada, de que la fuerza reside en la resiliencia, en la capacidad de levantarse una y otra vez. María Elena Sandoval, la que había sido despojada de su valor, había renacido. Ya no era la abuela del sofá, era la mujer que había encontrado su voz, su poder y su lugar en el mundo. La verdadera riqueza no estaba en lo que se posee, sino en la dignidad que se mantiene. Si esta historia te ha movido, te ha dado una pizca de esperanza o te ha recordado la fortaleza que llevas dentro, te invito a compartirla. Hagamos que más personas sepan que incluso en la oscuridad, la luz de la dignidad puede brillar. Mi legado, al final, no se midió en las posesiones materiales que acumulé o recuperé, sino en la sabiduría que floreció de las semillas del dolor. Comprendí que lo que realmente perdura no es lo que uno da o recibe de los demás, sino la fortaleza inquebrantable que uno descubre y nutre en su propio corazón. Esa fue la verdadera herencia que me dejó José, y la vida misma. La capacidad de levantarme, de forjar mi propio camino, sin depender de la aprobación o el afecto de quienes me habían dado la espalda. Mis años de sacrificio no fueron en vano. Fueron la forja de la mujer que soy hoy, una mujer que sabe su valor. El verdadero hogar, descubrí, no es un conjunto de paredes y un techo, ni siquiera el lugar donde se guardan los recuerdos más preciados. Es la serenidad que uno logra construir dentro de sí mismo, ese refugio inexpugnable donde las voces externas no pueden penetrar para sembrar la duda o la tristeza. Había pasado décadas creyendo que mi paz dependía de la armonía familiar, de la cercanía de mis hijos. Pero fue en el aislamiento y la introspección donde hallé mi paz más profunda, esa que me permite respirar con libertad y mirar al futuro sin temor. La dignidad, esa joya intangible que a veces parece desvanecerse en la adversidad, no se mendiga ni se negocia. Se cultiva en el silencio de las decisiones difíciles, en el coraje de enfrentar la verdad y en la valentía de poner límites a quienes pretenden pisotear nuestro ser. Fue en mi silencio, en mis acciones discretas y firmes, donde mi dignidad se irguió más fuerte que nunca,
como un roble que resiste las tormentas más feroces, recordándome que mi valor no depende del reconocimiento ajeno. Las cicatrices que la vida me dejó no son meras marcas de dolor o de viejas heridas, son, en realidad, mapas intrincados de resiliencia, grabados en mi alma, que me recuerdan cada batalla superada, cada lágrima contenida, cada victoria silenciosa. Cada una de ellas es un testimonio de mi capacidad de sanar, de aprender y de transformarme. Son la prueba viviente de que, incluso en las profundidades de la desesperación, existe una fuerza latente, lista para guiarnos hacia la luz y la superación. La verdadera libertad, lo entendí con cada paso que daba en mi nueva vida, comienza cuando el miedo deja de ser el arquitecto de nuestras decisiones y el guardián de nuestros pasos. Liberarme de la necesidad de ser aceptada, de la angustia por el qué dirán, de la expectativa de un amor incondicional que nunca llegó, fue el mayor acto de emancipación. Ahora soy dueña de mi tiempo, de mis elecciones, de mi paz, y ese es un tesoro que nadie, nunca más, podrá arrebatarme. Mi historia, al final, es un eco que espero resuene en el corazón de muchos. La luz más brillante, la más pura y duradera, a menudo nace de las sombras más profundas que la vida nos arroja. Si mi viaje, si mi renacer, te ha inspirado a encontrar tu propia luz, a desenterrar esa fuerza silenciosa que yace dentro de ti, te invito de corazón a suscribirte y a compartir esta historia. Tu apoyo da voz a quienes, como yo, un día sintieron que no merecían ni el más simple de los sillones, pero que descubrieron que eran dueños de un imperio interior.